En este nuevo proyecto vamos a trabajar con la implementación de la técnica de síntesis granular en Csound. Y vamos a realizar dicha implementación no ya sobre la versión web de la librería de Csound, que es la que veníamos usando hasta ahora, aquella que está embebida en el sitio web, sino que vamos a instalar la versión tradicional de Csound, que es la versión de escritorio. Para eso vamos a dirigirnos al sitio web csound.com, que es el sitio de Csound, y de allí a la versión descargas. Y en descargas vemos que están los distintos instaladores para cada una de las versiones de sistema operativo que hay. Este video lo vamos a hacer sobre Windows, por lo tanto vamos a descargar el instalador full para Windows de 64 bits. Una vez que finaliza la descarga del ejecutable del instalador, vamos a correr ese ejecutable. Ponemos que sí. Aceptamos el acuerdo de licencia. Por lo general, la ubicación para instalar es en archivos de programa. Y en esta parte es muy importante que solo quede seleccionado la versión núcleo de Csound, es decir, la librería de Csound para escritorio, y también que quede seleccionado el frontend CSoundQt o CSoundQt, que es el frontend que viene por defecto con Csound, pero que no esté seleccionado este último ítem que dice características de Python. Nosotros no vamos a trabajar con Python, y si uno no tiene instalado Python en su computadora pero instala las características de Python, CSoundQt tiende a quejarse de que no encuentra Python y se vuelve realmente molesto. Entonces únicamente dejamos el núcleo y el frontend. Ponemos siguiente. Conviene agregar el directorio de Csound a crearse al path de Windows, es decir, dejamos eso marcado y luego comenzamos con la instalación tanto de Csound como de CSoundQt. Una vez que el instalador termine de realizar la instalación, vamos a encontrar al frontend en el menú inicio, y desde allí entonces, una vez que el instalador termine, vamos a poder correr CSoundQt. Podemos finalizar. En el menú inicio buscamos CSoundQt y cuando ingresamos a CSoundQt, por lo general lo que uno ve es esta pantalla en donde, además de tener el editor de texto con el código de cada uno de los CSD que usemos, vamos a tener alrededor del editor varios paneles. Esos paneles se pueden mostrar u ocultar según que uno tenga activados los iconos en esta barra que está aquí arriba. En este proyecto, por ejemplo, no vamos a trabajar con el CodePad, por eso conviene quitarlo, ni tampoco con el inspector, ni con el display HTML5, ni con el display para las interfaces o los widgets. Es decir, que únicamente vamos a dejar el manual y la consola de salida. Con eso va a ser suficiente. Otra cosa importante es que presionando en el icono del engranaje accedemos a la configuración, y de ahí, por ejemplo, si vamos a la pestaña editor, podemos cambiar la letra y el tamaño de letra, por ejemplo, para que se vea un poco mejor lo que está mostrado en el editor de texto.
Y también en la configuración, en la pestaña general, está la opción para pasar el programa de inglés a español. Pero esto requiere un reinicio, es decir que no se va a ver el cambio inmediatamente, sino que tenemos que cerrar el programa y volver a entrar a Sysam Qt. Y ahora sí ya aparece archivo, editar, está claramente en español. Un breve tour por los distintos menús. En archivo ahí están las opciones típicas del menú. Nuevo, abrir, salvar como. En editar también, deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, y después otras que por el momento no vamos a usar. Está la configuración, que también está en la barra que está arriba del editor. En control está lo mismo que en esta barra, y de esta barra nos interesan los botones correr, que es este botón es el equivalente al botón correr de nuestro sitio web. Parar, que es el equivalente a reset, y finalmente render, que es el equivalente a render del sitio web y que sirve para hacer un renderizado offline. Es decir que, para recapitular, si presionamos correr vamos a procesar el audio en tiempo real y vamos a tener salida por los parlantes, y si presionamos render vamos a hacer un renderizado offline del código, y como salida en cambio vamos a obtener un archivo WAV. Esos serían los dos botones más importantes de esa barra. Luego en ver tenemos lo mismo que está en la parte derecha de la barra que está arriba del menú del editor de texto. Y finalmente en ejemplos hay una colección de ejemplos en donde uno puede entrar a cada uno de los CSD que vienen en las distintas colecciones. En este video básicamente el objetivo va a ser probar que al correr un archivo CSD el audio funcione. Para eso vamos a aprovechar que está el menú de Csound, que está el manual de Csound cargado en este panel, y vamos a cargar un CSD desde adentro del manual. En el manual de Csound tenemos distintas secciones. Por ejemplo, si uno entra al prefacio del manual, vemos ahí que está el prefacio del manual de Csound, y con control y la tecla más, o control y la ruedita del mouse, se puede subir y bajar el zoom en el manual. Eso es muy importante para que se pueda visualizar mejor. Pero vamos a volver. Tenemos el manual, y en el manual está, además de estas secciones, hay una entrada por cada uno de los opcodes que vienen con Csound. Nosotros vamos a buscar el opcode oscill, no fossil, sino oscill, que es un oscilador simple. No hay que confundirlo con el opcode que veníamos usando en el proyecto de síntesis aditiva oscills, sino que es otro opcode que se llama oscill. Cada entrada en el manual por lo general tiene una descripción, tiene la sintaxis del opcode, tiene un apartado de inicialización en donde dice qué sucede con los distintos parámetros de entrada durante la inicialización, y luego otro similar con respecto a la performance. Y en cada entrada del manual también hay una sección de ejemplos en donde hay un CSD que viene como ejemplo, en donde se demuestra el uso del opcode. Es interesante que al ver el manual desde Sysam Qt, si nosotros presionamos sobre el link que lleva a la descarga del CSD, en lugar de descargarlo, lo cargamos en el editor de texto. Eso nos va a permitir probar rápidamente
los ejemplos de cada uno de los opcodes. Vemos que hay una sección nueva que hasta ahora no habíamos visto en este código, que es la sección de las opciones de C-Sound. Lo vamos a explicar en el próximo video. Luego está la orquesta, en donde tenemos un header bastante tradicional, y luego un instrumento 1, en donde al opcode oscill le estamos pasando una amplitud que viene dada por la variable kamp, que tiene una asignación constante de 0.6, es decir, el 60% del máximo de amplitud. Luego vemos que tenemos 440 Hz para la frecuencia, y finalmente el tercer parámetro utilizado para el opcode oscill tiene que ver con la tabla de función que el opcode va a leer. Esta tabla va a variar según lo que pasemos desde el campo P4 desde la partitura. Oscill va a producir las muestras de audio correspondientes y las va a almacenar en la variable asig, y esa misma variable va a alimentar al canal izquierdo y el canal derecho de el opcode outs, que es como el opcode out que veníamos usando, nada más que específicamente para trabajar con audio estéreo. Este opcode solo toma dos variables de audio, canal izquierdo y canal derecho. Es interesante que en C-Sound Qt, si señalamos un opcode, nos aparece este recuadro, que es lo que se denomina como un tooltip, y en el tooltip está qué hace el opcode, dice un oscilador simple, y también la sintaxis. Lo mismo sucede si nos posicionamos con el cursor adentro de las letras del opcode. Aquí abajo está también la misma descripción o similar, y cuál es la sintaxis del opcode. Esto nos va a facilitar mucho trabajar con los distintos opcodes que vienen con C-Sound. En el score vemos que hay 4 tablas de función. Por suerte están comentadas y podemos saber que la primera es una onda sinusoide con Gen 10. Todas en realidad usan Gen 10. Luego viene una diente de sierra, onda cuadrada y un pulso. Y luego hay 4 notas que activan al instrumento 1, y la diferencia, además del tiempo de comienzo que tiene cada nota, va a ser que va a ir cambiando el P4, es decir, la tabla de función que va a leer el opcode oscill. Primero va a leer la sinusoide, después la diente de sierra, después la cuadrada y por último el pulso. Luego hay una instrucción que se llama instrucción E, que es la que indica el fin de la partitura. Y eso es básicamente lo que contiene este CSD, que viene como ejemplo para el opcode oscill. Nosotros lo vamos a usar para probar que el audio funcione correctamente. Para eso vamos a presionar correr. Y ahí finalizó la performance, y debería haber audio en estéreo cada vez que presionamos el botón correr. Ahora, si no funcionara el audio, lo que tenemos que hacer es ir a el engranaje, en el icono que activa la configuración, y allí primero ver que esté tildada la opción que dice usar opciones de C-Sound Qt. Esto tiene que estar marcado. Esto tiene que ver con lo que sucede cuando presionamos el botón correr. Y luego probar un dispositivo de salida diferente. Por lo general viene el dispositivo de salida que está cargado por defecto en Windows.
y si no llegara a funcionar ese dispositivo de salida, conviene ir probando con algún otro. Por ejemplo, podemos dejar este DAC 4, presionar OK y probar correr de nuevo para ver si luego de haber cambiado la configuración escuchamos audio en tiempo real o no. Por lo general el que viene por defecto funciona, así que no debería ser tanto problema, pero si no, conviene ir probando hasta encontrar alguno que funcione. En este video vamos a dejar por ahora y vamos a ver en el próximo video qué son todas estas líneas que aparecieron en la consola de salida cuando presionamos correr, y también cómo podemos configurar a la salida de Csound desde esta nueva subsección que hemos encontrado, que es la subsección de las opciones de configuración de Csound. Pero eso va a ser en el próximo video.